Luces, cámara, acción. Ya, listo. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente quienes ya hemos sido parte de este espacio desde el 22 de diciembre, cuando empezamos este esfuerzo, De septiembre. y perdón, de septiembre, sí, me estoy adelantando. Ya urge Navidad. Pero también con la alegría de poder saludar a quienes integran el día de hoy, de parte de la Iglesia Luterana del Buen Pastor. Siempre es un gusto saludarles a quienes ya nos conocemos y conocer a nuevos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Este espacio que pues propone David y que no tiene la intención más que de dialogar en el tema de la cruz desde nuestras propias perspectivas, nuestras propias vivencias. Entonces, creo que es prudente, es pertinente mencionar que no es una clase, no es una ponencia, que es lo que decimos siempre al inicio de la sesión para quienes nos acompañan por primera vez, sino que es un diálogo. Entonces, la dinámica es que David presenta lo que él tiene preparado y hay dos personas, en la mayoría de los casos, que reaccionan, que dan un comentario, una reacción a lo que David presenta. Y después de eso nos separamos en grupos para seguir dialogando. No es una obligación participar, ustedes pueden o no participar o solo escuchar lo que dicen los demás, aunque la intención justamente es abrir el diálogo y platicarlo justo desde nuestros contextos. Y qué bonito que tenemos personas de diferentes contextos, ¿no? Están desde Honduras hasta Estados Unidos y hemos tenido también, probablemente se sumen más adelante, de Bolivia, de Cuba. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, y este espacio es de todos y todas y esperemos tener un buen momento de diálogo. Gracias, Miguel. Creo que hoy le toca a Lidia, ¿verdad? Desde Honduras. Sí, la pastora Suyapa, si me permites, voy a aprovechar de presentar de una vez para que después vayamos directo a la reacción. Muy Ajá. rápido. La pastora Suyapa es alguien que yo tuve la bendición de conocer cuando estuve en El Salvador del 2005 al 2011. Y estuvimos en varios espacios, uno de ellos el Movimiento Cristiano Popular en Honduras, en el marco del golpe de Zelaya en 2008, 2009, no recuerdo bien. Y es una pastora luterana que tiene una gran pastoral en Honduras y que siempre ha sido para mí como un referente de la voz de las mujeres dentro de las iglesias luteranas en Centroamérica. Así que ella se ofreció muy amablemente a poder estar esta tarde compartiendo su reacción y seguramente va a ser de mucha bendición, como han sido también las reacciones de las semanas pasadas. Gracias, Miguel y Lidia. Les estaba comentando que yo estoy en San Antonio de viaje. Aquí cada año en Estados Unidos hay una reunión de biblistas y teólogos y teólogas. Y este año es en San Antonio, entonces acabo de llegar hoy. Estoy esperando que aguante mi computadora. Pero falta la otra persona que iba a presentar. Entonces, no sé, vamos a ver si llega. Y si no, a lo mejor, bueno, si estaría bien con, no sé si estaría bien con Judith, que a lo mejor podría dar alguna pequeña reacción si es que no llega Roberto o Artemisa, no sé cuál de los dos iba a reaccionar. Pero bueno, vamos a empezar. Hemos estado las últimas semanas viendo el tema de la violencia de género, los feminicidios, y este tema que quiero trabajar tiene algo que ver con esos dos temas acerca del sacrificio, ¿no? Y también sirve como transición porque las próximas semanas vamos a estar hablando un poco más del sacrificio de Jesús, de que si se necesita la sangre de Jesús para que Dios nos perdone los pecados, este tipo de cosas. Hoy quiero problematizar, para usar una palabra de Paulo Freire, problematizar un poco esta cuestión de los sacrificios, ¿no? Cuando pensamos en la cruz, sabemos que no fue realmente un sacrificio, ¿no? O sea, no pusieron a Jesús sobre un altar para, no sé, matarlo y desangrarlo y presentarlo en sacrificio, ¿verdad? Aunque fue condenado por el sumo sacerdote judío
pero no lo estaba poniendo como sacrificio, ¿no? Lo condenó como un transgresor. Y la muerte de Jesús no fue un sacrificio, fue una crucifixión, ¿no? Pero también hay que recordar que Jesús mismo empezó a usar lenguaje sacrificial, algunos dirían inclusive antes de su última cena, pero sobre todo en la última cena todos recordamos cómo comparte con sus discípulos el pan y les dice, esto es mi cuerpo dado por ustedes. Y luego cuando reparte la copa, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. O sea, es lenguaje de sacrificio, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento tenemos lo mismo de que se usan frases como la expiación de Jesús o Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, eso lo dice Pablo. San Juan también dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y Él es la propiciación por nuestros pecados. Los que conocemos la epístola de los Hebreos también habla de Jesús no solo como el sacrificio, sino también como el sacerdote que se ofrece a sí mismo. Entonces, por una parte se maneja esta idea de sacrificio dentro del Nuevo Testamento y desde Jesús para hablar de su muerte, pero por otra parte también vemos una actitud un poco negativa de Jesús, ¿verdad? Cita un par de veces este texto del profeta Oseas donde dice, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Y no tenemos ningún pasaje donde Jesús haya ofrecido sacrificios él mismo en el templo, aunque algunos de sus discípulos lo hayan hecho. Sabemos que el templo fue destruido como 40 años después de la muerte de Jesús, entonces ya de por sí ya no podían seguir ofreciendo sacrificios si es que lo hacían. Pero también recordamos lo que hizo Jesús en el templo, ¿no? Cuando tiró las mesas de los cambistas y vendedores, los echó fuera. Entonces, en algunos momentos parece que la actitud de Jesús hacia los sacrificios es un poco negativa, ¿no? Y eso se les hacía raro en la iglesia primitiva porque muchos decían, pues estos practican una religión pero sin sacrificios y eso era algo como nuevo en aquel tiempo, ¿no? También encontramos este lenguaje sacrificial en el Nuevo Testamento de que, por ejemplo, San Pablo dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es en Romanos 12:1. San Pedro habla de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hebreos también dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza. Entonces también se maneja un poco esta idea de que los creyentes debemos ofrecernos en sacrificio, pero obviamente no en un sentido literal, ¿no? Bueno, esta forma de hablar del sacrificio, en los últimos años muchas personas han criticado esto, ¿no? Como veremos en unos momentos, los psicólogos, ¿no? Y las psicólogas han dicho que esto puede ser muy dañino, ¿no? Pero también, sobre todo, a veces las mujeres teólogas, las teólogas feministas, han dicho que esta idea ha sido muy dañina por un par de razones, ¿no? Primero, porque presenta la idea de un Dios que quiere sangre, ¿no? Que quiere muerte. Y si no hay sangre y muerte, no nos va a salvar y no nos va a perdonar nuestros pecados, como si su justicia no solamente pudiera ser satisfecha por la muerte y la sangre de una víctima que tiene que ser su hijo, ¿no? Y bueno, la próxima semana quiero ahondar un poco más en ese tema, en esa crítica. Pero hoy quisiera ver una segunda crítica que tiene que ver precisamente con lo que hemos visto las últimas semanas de la violencia de género y los feminicidios, ¿no? Y según esta crítica, Dios no solo exigió la muerte de Cristo para salvarnos a nosotros, sino que también exige de cada una y de cada uno de nosotros el mismo sacrificio, ¿no? De nuestra vida.
nosotros también debemos entonces vivir sacrificándonos por los demás, igual que Jesús, ¿no? Y hay ciertos dichos de Jesús que se prestan un poco para esta idea, ¿no? Pensamos en esto cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quien no lleva su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Parecería como que Jesús o Dios quiere que suframos, ¿no? Y eso es lo que hace que uno supuestamente sea un buen cristiano o cristiana, ¿no? Que constantemente estés sufriendo, cargando con tu cruz, negándote a ti mismo, ¿no? Olvidándote de ti mismo, de tus propios deseos y necesidades para pensar solamente en los demás. Entonces se da esta visión de la vida cristiana como una que debe de ser como un sacrificio y sufrimiento constante, ¿no? Ahora, hace unos momentos comentaba de las teólogas feministas y muchos han argumentado que esta forma de hablar ha afectado sin duda a hombres y mujeres, pero han argumentado que sobre todo ha afectado a las mujeres, ¿no? Y esto tiene que ver con cosas que hemos visto las últimas 2 semanas, ¿no? Hemos visto como el papel tradicional de la mujer en el matrimonio, en la familia, en el hogar y también en otros espacios de la sociedad. Y se enseña, por ejemplo, que la mujer debe como ocupar como un lugar como marginal, ¿no? O sea, debe ser una mujer abnegada, dispuesta a darlo todo por los demás y sobre todo por los varones. Una buena esposa cristiana no piensa en sí misma, sino que debe someterse a su esposo y se utiliza esta frase de Génesis, ser ayuda idónea, o sea, como que la mujer está para ayudar al hombre. Igual con la maternidad, ¿no? La buena madre cristiana no debe tener vida propia, sino más bien dedicarse por completo a sus hijos, sacrificarse por ellos, igual que por su esposo. Y si quiere trabajar fuera de la casa, pues de todos modos tiene que cumplir con este papel, ¿no? Que es la que está haciendo todo el quehacer, alimentando y cuidando a los hijos, cocinando, lavando ropa, planchando, todo esto, por ser mujer, ¿no? Ese es el sacrificio que ella debe dar, hacer por los demás, ¿no? También esto lo hemos vivido a veces en la iglesia, que las mujeres deben sacrificarse apoyando al pastor y los otros varones que son los que realmente hacen todo el trabajo. Sobre todo si le tocó a una mujer ser esposa del pastor, ella es como que la que tiene que dar más de sí misma, ¿no? Y así también, pues en lugar de poner a las mujeres en papeles de liderazgo, se dice, bueno, basándose en ciertos textos que simplemente deben escuchar y aprender y cuando mucho pueden encargarse de los niños a la hora de la escuela dominical, cuando hay otras actividades para los adultos, pero también entonces se le pone a la mujer en este tipo de papel, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, y les recuerdo que todo esto está en las grabaciones de YouTube, si quieren repasar esto, pero todo esto representa violencia hacia las mujeres, ¿no? Y cuando hemos hablado de esto en las últimas 2 semanas, hablamos de que, bueno, a veces hay violencia física, pero también hay muchas otras formas de violencia, violencia emocional, espiritual, psicológica, también la violencia sistémica, ¿no? Que también ha hecho mucho daño, sobre todo a las mujeres, y de hecho ha destruido vidas, ¿no? Entonces, esta idea del sacrificio se ha usado muchas veces para hacer de las mujeres víctimas, ¿no? Y se ve su victimización como algo bueno, algo ordenado por Dios, grato ante sus ojos,
Mientras más sufren por los demás, más santas y cristianas y consagradas son, ¿no? Como mujeres cristianas, y se les pone como ejemplo a seguir. Entonces, pues esta idea del sacrificio se ha manejado, podríamos decir, como de formas a veces muy violentas y opresivas, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿eso es lo que Dios quiere para nosotros? O sea, ese es el ideal que Jesús proclamaba que todos debemos aspirar, ¿no? Debemos, para ser discípulo o discípula de Jesús, dejar que otras personas nos maltraten, nos crucifiquen, ¿no? Igual que Jesús, y no solamente debemos tolerar ese tipo de abuso, sino verlo como algo bueno y deseable. O sea, mientras más suframos, más cristianos somos. Y como hemos dicho, bueno, como dije hace unos momentos, así se interpretan algunas de las cosas que dice Jesús, no solo esto de tomar tu cruz todos los días, pero también esto de no tratar de ser el primero, sino el último, no querer ser servido, sino servir. La idea de que uno debe alegrarse cuando es perseguido o agredido y maltratado por causa de él y su nombre. También lo que él dice sobre la pobreza, la humildad, se ha entendido como de la misma forma, ¿no? Que uno no debe tratar de prosperar o tener éxito en la vida, porque eso sería como egoísta, ¿no? Algo malo. No hay que amar el dinero porque es la raíz de todos los males, y uno debe contentarse con lo poquito que tiene, resignarse a sufrir en este valle de lágrimas, ¿no? Y si uno como busca ganar buen dinero o algo así, se ve, ¿no? Eso no es muy cristiano, ¿no? Bueno, sabemos que hay algunos grupos que van al otro extremo, ¿no? Cristianos que proclaman lo que llamamos el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? De que el cristiano debe tener mucho, debe ser rico, si somos hijos y hijas del rey, pues el rey quiere lo mejor para nosotros y todo esto, pero ese es el otro extremo que también habría preguntar. Bueno, esa es la visión que Jesús tiene para la vida cristiana. Bueno, bueno, eso es problematizar un poco, y quiero volver a, los que han estado conmigo saben que he estado compartiendo algunas como transparencias, y quiero pasar esto porque me gusta esto como una herramienta para explicar esto, ¿no? Hay que preguntar otra vez, bueno, ¿qué es lo que busca Jesús, no? Y lo que hemos visto es que busca como este tipo de comunidad, ¿no? Con estas características, ¿no? Vemos palabras como amor, entrega, compasión, justicia. O sea, que Jesús busca conformar esta comunidad alternativa, ¿no? Aquí abajo vemos compromiso total unos con otros, dispuestos a darlo todo y darse por completo por el bienestar de todos y todas. Eso suena un poco a sacrificio, ¿no? Pero igual, hemos visto que hay un sí a todo aquello, pero también un no, ¿verdad? No a estas cosas contrarias como injusticias, opresión, maldad. Bueno, ustedes pueden ver la lista. Y bueno, entonces hay tanto sí y no de esta comunidad alternativa de la que habla Jesús. Y entonces, según esta visión, lo que pretende Jesús es este bienestar integral de todos y todas sin excepción, ¿no? Que todos tengan lo que necesitan, que no les falte nada, que todas y todos se sientan apoyados, incluidos, acompañados, en lugar de sentirse solos, excluidos, marginados o abandonados, que todos prosperen, que nadie sufra. O sea, aquí en lugar de buscar el sufrimiento, se busca luchar en contra
del sufrimiento y evitarlo como mal, o sea, acompañarnos unos a otros, ¿no? Y lo mismo hay que decir de cosas como la pobreza, la victimización, o sea, volvemos a esto, ¿no? Hay que decir no a muchos males, ¿no? Cosas que no son buenas ni son deseadas por Jesús o por Dios, ¿no? Y no somos llamados a aceptar estas cosas, sino más bien a resistirlas y tratar de erradicarlas, ¿no? Pero como hemos visto, ahí está el problema, ¿no? Porque cuando nos oponemos a estas cosas, pues encontramos oposición y resistencia, ¿no? Representamos como una amenaza para los intereses de muchas personas. Y luego no les gusta que pronunciemos un no sobre estas cosas, nos persiguen, nos buscan callar, pero si no decimos no a estas cosas, es lo que hemos visto, pues no podemos decir sí a todo esto, ¿no? Porque todo esto solo puede existir si decimos no a lo demás, ¿no? Ahora, si vemos este tipo de comunidad, y podríamos pensar tanto en iglesia como familia, hogar, otros espacios donde se busca generar este tipo de comunidad, vemos que si esto, o sea, si nos comprometemos con esto, significa mucho trabajo, significa esfuerzo, dedicación, como aquí dice abajo, compromiso, ¿no? Significa dar de nosotros mismos, entregar nuestro tiempo, nuestros recursos, ¿no? Para hacer que todos y todas tengan lo que necesitan y se sientan apoyados y acompañados, ¿no? Como dice Pablo, significa llorar con los que lloran, fortalecer a quienes se sienten débiles o cansados, enfermos y decaídos. O sea, en una palabra, si vamos a lograr este tipo de comunidad, sí implica sacrificio de nuestra parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que pues Dios sí quiere sacrificios, ¿no? Que estemos dispuestos a dar de nosotros mismos y estar dispuestos en algunos momentos a sufrir para que esta clase de comunidad alternativa se haga realidad, ¿no? O sea, para ser solidarios con los demás, pues luego hay un costo, ¿no? Hay que pagar un precio, ¿no? Cuando buscamos generar ese tipo de comunidad. Y ya cuando hablamos de un costo, un precio que hay que pagar, ya estamos hablando de sacrificio, ¿no? Pero lo que hay que precisar es que no se busca sufrir como si el sufrimiento fuera bueno, sino amar y servir, ¿no? Igual no se busca ser pobre, sino ser generoso, ¿no? Para que todos tengan lo necesario, ¿no? Entonces, si vemos este dicho de Jesús de tomar la cruz, no significa que debemos buscar ser crucificados, ¿no? Como si eso, bueno, y lo digo en un sentido no literal, sino figurado, ¿no? No queremos ser crucificados, pero queremos estar dispuestos a luchar y trabajar en favor de esta comunidad, a favor de los sistemas y los valores y los modos de pensar que están relacionados con esta comunidad, ¿no? Esta comunidad alternativa, pero o sea, solamente así podemos hacer que esa comunidad se haga una realidad, ¿no? Pero eso significa pagar un precio, a veces un precio bastante alto, ¿no? En algunos momentos. Entonces, en ese sentido diríamos, pues los sacrificios son necesarios, ¿no? Son indispensables, inevitables si vamos a tratar de lograr esa clase de comunidad alternativa. Entonces, aunque en un sentido el sacrificio es malo, o sea, nadie debe buscar ser víctima ni tratar de victimizar a los demás, pero no, en otros momentos es bueno y necesario. Bueno, entonces yo diría que el problema no es necesariamente la idea del sacrificio en sí, sino algunas de estas ideas relacionadas con este tema y la forma en que manejamos estas ideas, ¿no? Y quiero señalar como 3 o 4 de estas ideas, ¿no? Una de estas ideas que creo que hay que cuestionar mucho, ¿no?
es esto de que amar y servir a los demás significa dejar que otras personas te maltraten, te denigren, te atropellen, y tú no debes decir nada ni protestar, simplemente dejar que abusen de ti, ¿no? En otras palabras, eso sería como presentar tu vida en sacrificio, es dejarte victimizar, dejar que te conviertan en víctima, ¿no? Y eso no está bien. Eso no es, para mí, bueno, eso es lo que estoy argumentando, no es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Sin duda, hay muchos momentos en que tenemos que soportar ofensas, rechazo, agresiones, pero no se pretende simplemente sufrir estas cosas de manera pasiva, sino también decir, esto no está bien. O sea, exigir que te traten con dignidad, con respeto, con consideración, que te valoren como persona, y también exigir lo mismo para los demás, ¿no? Aunque en algunos momentos a veces hay que callar las injusticias, pero también hay que señalarlas y decir, esto no está bien, ¿no? Y podríamos decirlo, bueno, de esta forma, ¿no? Cargar la cruz no significa darles a otras personas permiso para crucificarte, ¿no? En este sentido figurativo, ¿no? Al contrario, queremos resistirnos a eso, ¿no? Pero a la vez hay que reconocer que cuando trabajas y luchas a favor de esta comunidad alternativa, pues en algunos momentos te van a crucificar, ¿no? Entonces es un tema un poco complicado, pero no se busca el sufrimiento ni se busca callarse ante el sufrimiento, ¿no? Bueno, una segunda idea que creo que hay que enfatizar es que esto del sacrificio, pues todos y todas somos llamados a sacrificarnos por los demás en esta comunidad, ¿no? No se trata de que haya solamente algunos que se les ponga como víctimas, ni imponerles una cruz, mientras otros miembros de la comunidad o la familia se niegan a dar de sí mismos, ¿no? Y si eso ocurre, pues hay que señalarle y decir, pues esto no está bien, ¿no? Buscar soluciones para que haya como equidad, ¿no? En la comunidad o la familia, en otros espacios. Para mí otro punto muy importante es que dentro de la familia o la comunidad, ninguna persona tiene el derecho de decirle a otro, este es tu sacrificio, o sea, esto es lo que tú tienes que poner, como imponerle a una carga por obligación o fuerza definida por alguien más, ¿no? Lo que tú tienes que es dar de ti mismo de esta forma, ¿no? O sea, cada uno tiene que ser libre para decir, bueno, esto es lo que quiero poner yo, ¿no? Esto es lo que vemos en la iglesia primitiva también, o sea, cada quien daba lo que quería, no era una obligación, ¿no? Porque pues a veces podemos dar, a veces no podemos dar, todos tenemos límites de lo que podemos aguantar o no aguantar, ¿verdad? Necesitamos a veces descansos, no es bueno que nos sobrecarguen, ¿verdad? Y también hay diferentes tipos de carga, no todos pueden o quieren aguantar las mismas cosas, ¿no? Cada persona es diferente. Entonces, nadie debe ser obligado a hacer algo que no puede o que no quiere hacer, aunque, bueno, a lo mejor hay excepciones cuando hay algo indispensable, pero no se trata como de definir para los demás lo que tienen que poner. O sea, tiene que ser algo voluntario. Hay que buscar el diálogo, la comunicación, escucharnos unos a otros, cuestionarnos, tratar de buscar consensos, pero no decir, por ejemplo, bueno, tú eres mujer y por eso como mujer te toca esto y a ti por ser varón te toca esto otro. O sea, no se trata de definir estas cosas para otras personas, sino dejar que cada uno diga, pues esto es lo que yo quiero poner, esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que yo no puedo dar, y no exigir en ese sentido, ¿no? Y finalmente diría, hay que insistir que dentro de la comunidad, cada persona, cada individuo, cada miembro tiene la misma importancia que los demás, ¿no?
Sin duda hay algunos papeles y responsabilidades que son más fundamentales o necesarios para el bienestar de la comunidad, pero si todos están dando de sí mismos, no debe de ser como una sola persona privilegiada o un grupo privilegiado que se le da más importancia y valor y los demás como sacrificándose por esa persona o por ese grupo, sino que hay que buscar evitar estas relaciones jerárquicas o patriarcales, o también usamos el otro día la palabra androcéntrico, como que todo gira en torno al varón a veces, para tomar decisiones entre todos, ¿no? Buscar consensos, no imponer, ¿no? Bueno, básicamente es lo que quería tocar de este tema. Es un tema muy complejo, que habría que profundizar mucho más de lo que podemos hacer en estos pocos minutos para trabajarlo bien y entenderlo, pero por eso estamos aquí para dialogar, ¿no? Para seguir reflexionando sobre esto, en este tema del sacrificio. Pero podemos concluir esto, ¿no? De que hay que aprender a manejar bien este tema, tanto en la familia como en la iglesia, otros espacios, para evitar que los sacrificios se conviertan en algo injusto y opresivo, sobre todo para algunas personas en particular, como hemos visto las mujeres y otras personas también que a veces no reciben el debido respeto, atención y aprecio que los demás. Pero bueno, lo importante es como poderlo dialogar y reconocer que aunque en un sentido los sacrificios no son buenos, o sea, no queremos sufrir, pero a veces los sacrificios son necesarios, aceptables, ¿no? Entonces, definir cuándo son buenos y cuándo no son buenos o aceptables es una tarea muy importante para la cual hay que buscar mucho diálogo, escuchar la voz de todos y todas y tomar decisiones de una manera inclusiva, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería compartir. Vamos a darle la palabra a Lidia. A ver qué nos comparte. Bueno, me acaba de dar una cátedra muy, muy linda porque realmente a nosotros se nos ha enseñado que el sacrificio, bueno, literalmente los textos como se toman, nos han enseñado que debemos de dar lo límite, ¿verdad? Hasta lo más. Y que nosotros debemos de dar de más de lo que debemos dar, ¿verdad? Entonces, por el bienestar de los y las demás, pero no viendo a mí misma, ¿verdad? Pensaba un poco acerca, muy acertada su comentario y pensaba acerca de la situación que en Honduras vivimos las mujeres, ¿verdad? Quisiera hablar un poco de esto porque la mayoría de las iglesias aquí son fundamentalistas, ¿verdad? Y en ese sentido, a la mujer pues se le trata como una cosa, ¿verdad? Y la hacen cada día, la sacrifican, ¿verdad? Cada día la desvalorizan. Entonces, no hay conciencia de ese pecado estructural, ¿verdad? Que se está generando en cuanto a esa promoción de la no visibilidad, pero también es que es tactible, ¿verdad? La violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Y yo digo esto también, no solo en las iglesias fundamentalistas, se pasa también en las iglesias nuestras históricas, ¿verdad? Porque para poder llegar a ser ordenada, a uno le cuesta llegar a tener un papel, una dirección, le cuesta, ¿verdad? Es más, cuando uno llega al Consejo Directivo Nacional, a uno le exigen más que al varón. Entonces, ese tipo de violencia también nos genera a nosotras también sufrimiento, ¿verdad? Por lo cual, este, nos agobia, ¿verdad? Y nos visibilizan, pero también nos hacen ver de menos, como que nosotras no podemos dar más allá, como que nosotras solo hemos nacido solamente para servir, dar cuidados a los demás y nada más, ¿verdad? Solamente para eso, ¿verdad? Sí, somos muy buenas para que otras personas nos utilicen como escaleras y llegar
a los puntos, ¿verdad? A las cúspides, ¿verdad? Que decía de los hermanos varones, ¿por qué no decirlo así, verdad? Porque son ellos, ¿verdad? Pero realmente hay una discriminación y una invisibilización que nos somete y nos hace también vulnerables dentro de la iglesia y por supuesto dentro de la sociedad, porque uno dice, tengo que ser una buena cristiana, tanto en la iglesia así como allá afuera. Entonces, tengo que actuar de esta forma porque así nos están enseñando en la iglesia que eso es ser verdaderamente una fiel y santa cristiana. Entonces, uno queda con ese pensamiento que cree cuando no ha conocido la verdad, cuando la mente no ha llegado a tener otras posibilidades, ¿verdad? Para estudiar y comprender o tener diálogos, como bien lo dijo el hermano David Brondos, que esos diálogos nos hacen a nosotros ampliar más nuestro conocimiento y la vivencia de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos lleva a una muerte bastante lenta desde lo emocional, lo espiritual y también hasta lo físico, ¿por qué no, verdad? Porque de ahí aparecemos con enfermedades aquí, que aparecemos con mucho estrés, que aparecen otras enfermedades. Esto nos lleva a una muerte lenta. En un mundo cristiano, mis amados hermanos y hermanas, que nos enajena, nos suprime, que lejos de hacer valer nuestra dignidad humana, nos invalida y nos aparta de aquellos liderazgos de toma de decisión y nos someten, ¿verdad? Nos someten a hacer lo que los hombres piensan y hacen, ¿verdad? Y quieren que uno haga de igual forma sin tomar en cuenta lo que nosotras como mujeres pensamos o como cristianas también, porque de acuerdo también, aunque seamos cristianos y cristianas, siempre vamos a tener un pensamiento diferente, ¿verdad? Eso y por eso es bonito, ¿verdad? Porque en la unidad también es la diversidad, ¿verdad? Así se mueve Dios en esa diversidad. Pero muchos no lo entienden y muchas no lo entienden así. Pero todos y todas sabemos la realidad que vivimos en nuestros países, no sé si en México o en Estados Unidos será igual, que creo que sí, ¿verdad? Que las mujeres solo nos utilizan para que otros brillen, ¿verdad? Nos utilizan como objetos nada más para solo servir, como dije, solo sufriendo por lo demás. Eh, Asignándonos roles, ¿verdad? Que la misma sociedad o el patriarcado nos ha impuesto por siglos, ¿verdad? Nos ha delegado a las mujeres solo esos roles de cuidados. Y cada día nos va catapultando, ¿verdad? Y nos va sometiendo en esa obediencia absoluta. Que fíjense que porque como la mayoría no lo saben ni se han sensibilizado en este sentido, lo ven como común, ¿verdad? Entonces, siguen la pauta y eso nos hace a nosotras cada día ver de menos, ¿verdad? Nos hacen ver de menos. Y que una obediencia absoluta, ¿verdad? Para ellos, a sus más caros deseos. Y bueno, y esto lo podemos ver desde la sociedad, ¿verdad? Desde el papá, desde el tío, desde el esposo, hasta de los hijos, ¿verdad? Y además, cuando uno ya es de tercera edad, los hijos varones quieren someter también a la madre para decidir qué es lo que debe hacer la mamá, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo esto también entorpece también el trabajo de la iglesia. Así como el doctor David Brondos bien comenta, ¿verdad? Entre líneas, la mujer sigue siendo sacrificada, cargando la pesada cruz, ¿verdad? Que no merece cargarla, ¿verdad? Siendo pisoteada su valía y su dignidad. Y es realmente este sacrificio que quiere Dios. Yo pienso que no, ¿verdad? No es un sacrificio, porque es la dignidad que Dios nos ha dado, es la misma dignidad del varón, ¿verdad? Entonces, de esa forma, mis amados y amadas hermanas, no podemos decir nosotros que vamos a aceptarlo, tenemos que decirlo, aunque como dijo el hermano David Rondos, aunque hayan consecuencias, tenemos que decirlo, no callar, porque ya basta, ya mucha situación difícil. Imagínense
todo alrededor, el entorno. Y esto lo digo porque aquí en Honduras, mis amados, en pleno siglo XXI, nos siguen maltratando desde la sociedad hasta la iglesia. Y la iglesia ha sido la que nos ha sometido aún más, ¿verdad? Entonces, vean que nos llevan a esa muerte. Y he de informarles que aquí en Honduras la vida de las mujeres peligra. Se ha convertido en un país totalmente peligroso para las mujeres. Fíjense que hay 341 femicidios hasta el 2023, ahorita octubre de 2023. Y esto se les estoy diciendo que solo somos 9 millones de población, ¿verdad? Ya se imaginan qué porcentaje tan alto, ¿verdad? En cuanto a femicidios. Esto es una información que el Centro de Derechos de Mujeres en su Departamento de Observatorio de los Derechos Humanos lo dice, ¿verdad? Y así, vean ustedes, mujeres asesinadas siempre están diciendo, es que son asesinadas porque están vinculadas al narcotráfico. Sí, sí hay, pero no es la mayoría. La mayoría son asesinadas por su esposo, por su pareja, por su novio, su ex. Entonces, por estrangulamiento, por muertes con arma de fuego, también con arma blanca, ¿verdad? Entonces, y más con arma de fuego son el 54.17%. Nuestra lucha no es fácil. Las mujeres en la mayoría de los países somos sacrificadas. Ahora, está en nosotras y en nosotros cómo hacer esos diálogos, esos encuentros, para que también el hombre pueda pensar hasta cierto punto en la dignidad humana, en los derechos humanos, que a todos se nos ha concedido desde que nacemos, ¿verdad? Entonces, y a todas. Y yo pienso que esos sacrificios, por lo menos cuando nosotras comenzamos a trabajar en esta línea, siempre hay persecución, no lo podemos evitar, pero como nosotras hemos optado por trabajar en favor de los derechos de las mujeres, entonces ni modo, porque lo que queremos es que sea una sociedad y como decía el hermano, una comunidad diferente, una comunidad donde todos y todas podamos vivir, ¿verdad? En mutuo acuerdo, con consensos, como lo decía él, en diálogos, pero la lucha a veces la veo yo como que estamos en contra de un gran gigante, pero también podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo juntos y juntas. Yo pienso que es hora, ¿verdad?, de que lo hagamos. Yo algunas veces he escuchado que en México también hay un sinfín de femicidios horribles, ¿verdad? Entonces, terrible, ¿verdad? Entonces, yo digo que si nos unimos todos y todas, podemos consensuar para decir un alto a la injusticia. Y como decía, decir no, ¿verdad? En el momento indicado, ¿verdad? En ese momento indicado. Y yo creo que si estamos viendo estos signos de los tiempos, podemos también luchar contra esas injusticias. Y de ahora en adelante, mi hermano David Brondos, esa parte del sacrificio tenemos que verla de manera más profunda, ¿verdad? Para que, y en estos diálogos, muchas gracias, hermano Miguelito, Pastor Miguelito, porque estos diálogos a uno le hacen ver desde otra perspectiva. Sí, los diálogos son maravillosos, pero también este tema ya me dejó picada, ¿verdad? Así que tengo que continuar escuchando, ¿verdad? De este diálogo maravilloso y gracias por darme esta oportunidad. Creo que falta mucho, ¿verdad? ¿Por qué seguir optando por esa justicia, ¿verdad? Que Dios ve, esa misericordia y esa compasión, que Dios ve que debemos optar por aquellos y aquellas que realmente lo necesitan y somos llamados y llamadas a actuar ya. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Lidia. Muy interesantes tus comentarios y como vemos, estos temas, bueno, han afectado, como mencioné, mucho más a las mujeres en muchos casos que a los varones, para no decir que tampoco a los varones les ha afectado, ¿no? Pero ese es el reto, ¿no? O sea, porque por una parte decimos la forma que se ha manejado de sacrificios, de sacrificarte, de dar de ti mismo, ha sido muy opresivo. La palabra servir, tú estás para servir a los demás, ha sido como algo muy opresivo y a veces las iglesias se han convertido en espacios muy violentos hacia las mujeres y hacia otras personas, ¿no? Esto de cargar la cruz, o sea, ya no es algo como bonito, algo como yo estoy cargando mi cruz, sino, bueno, y no solamente a veces en un sentido figurado, sino literal, como tú comentas, ¿no? De que se impone esta cruz a las personas, ¿no? Entonces, pero ese es el reto. ¿Cómo? O sea, porque por otra parte podemos ir al otro extremo, decir, no, yo ya no doy nada, no sacrifico nada, no pongo nada de mi parte, y, y hay que preguntar, bueno, esa es la respuesta. O sea, ¿cómo manejamos esto de que sí somos llamados a dar de nosotros mismos, a contribuir, a hacer en algunos momentos sacrificios a favor de los demás, sin que eso sea opresivo, sin que sea algo violento, bueno, en el sentido negativo, muy negativo de la palabra, ¿no? ¿Cómo trabajar esto de una forma distinta en nuestras iglesias para que esas iglesias y la vida de los creyentes no sea algo opresivo, algo violento, sino algo que realmente permita que exista ese tipo de comunidad? Bueno, nos faltó otra reacción. Lo que hacemos en este momento es dividirnos en grupos y siempre pues les damos la opción de irse a un grupo si quieren, si no, no tienen que entrar al grupo. Voy a formar, yo creo, voy a empezar con 5 grupos y vamos a ver cómo se van distribuyendo. Si es necesario cambiar un poco los grupos, los voy a ir acomodando. Y como les dije, no se sienten obligados a estar, pueden quedarse aquí en la sesión y esperar, pero regresamos como en unos 20 minutos para escuchar qué es lo que dijeron en su grupo, ¿no? Entonces ya, si quieren aceptar, entrar en un grupo y empezamos de esta forma. Bien. Buenas noches. Adelante. Ok, buenas noches. Es un placer para mí ver a mi profesor. Tenía tiempo que no lo había visto y conocer nuevos compañeros y compañeras de clase o de esta charla. Bueno, estuvimos hablando de la violencia que sucede muchas veces en diferentes formas dentro de la iglesia. Y yo les compartía que yo soy natural de Venezuela, allá nací, tengo 30 años viviendo acá en los Estados Unidos, soy pastor interino de la Iglesia Latina de NCC acá en Houston. Y lo que les comentaba o lo que yo les dejaba saber era que desafortunadamente en nuestras iglesias han existido una desinformación o quizás la falta de esa educación que por la gracia de Dios y porque hemos tratado de alguna manera educarnos, aprender algo de cómo frenar esa violencia que tanto impacta, tanto como más que todo a las mujeres, en este caso en nuestras iglesias, no solamente en Honduras, sino también aquí en Texas, en México, en todos los países centroamericanos y suramericanos que padecen las mismas situaciones, porque tenemos la misma formación de la iglesia evangélica pentecostal en sus diferentes denominaciones y tipo de creencias, donde siempre se enseñó, por ejemplo, un texto muy tradicional que así como Sara llamaba
señor Abraham, así la mujer debe presentarse al esposo porque el hombre es la cabeza de la mujer, en fin, eso es una enseñanza muy, muy arraigada dentro de nuestras iglesias, digo así porque he participado en varias denominaciones. Entonces es la reeducación lo que nos va a ayudar a abrir nuestros ojos y mirar que esos errores que cometimos fueron muchas veces por el desconocimiento de la escritura. Una de las cosas que yo mencioné también fue que desafortunadamente en nuestra América Latina era el líder que ya sabía por lo menos de alguna manera general la Biblia, del Génesis al Apocalipsis y algunos libros, era el que se convertía en el pastor o en el líder, y entonces era muy poca su educación para tratar con niños, mujeres y con todo el resto de la congregación. Por ello tenemos estos casos tan fuertes y tan difíciles de vencer y de reorganizar en nuestras iglesias. Por esta. Gracias. Escuchamos a Miguel. Bueno, primero agradecer, me tocó un grupo bien rico en el diálogo. Estuvo justamente Ulises, René, estaba también Noemí, estaba don Carlos, paisano, que por cierto ese Héctor que menciona es tío, es mi tío allá en El Salvador. Seguramente se conocieron en el Instituto Ecuménico Diaconal Esteban. Entonces, bueno, estuvimos trabajando ahí juntos un buen rato. Fue un grupo muy bonito, estaba ahí también, Fer Hernández. Y a mí me parece que lo que aportaron, yo me quedé a la mitad, porque justo cuando estaba yo tratando de compartir ahí nos mandaron otra vez para acá. Solo quería mencionar algo. Mencionaba justamente el hecho de que, como bien decía Ulises, muchas veces estas interpretaciones vienen por la falta de profundización y de educación o una relectura de los textos, pero también a veces hay comunidades, yo decía, las violencias que se generan dentro de nuestras comunidades, porque yo decía, digo nuestras porque a veces cuando pensamos que nuestras comunidades no ejercen violencia, corremos el riesgo de no darnos cuenta cuando se ejercen, ¿no? Porque nadie nos dice, porque no nos damos cuenta o porque queremos minimizarla. Y también estaba mencionando que las violencias que se ejercen son generalmente desde el púlpito, y lo digo como pastor también, se ejercen hacia todos los que están o todas las que están en las bancas, ¿no? Pero no se asume de la misma manera. El sacrificio que se exige al hombre no representa lo mismo que lo que se le pide a la mujer. Al hombre no se le pide, por ejemplo, anteponer a sus hijos a él mismo, ¿no? O dar la vida por los hijos. Eso casi siempre se le pide como un acto de amor cristiano incluso a las mujeres. Entonces hay como, sí hay violencias hacia los niños, hacia las juventudes, hacia los demás, pero es más fuerte cuando se asume desde las mujeres. Y lo último que quería mencionar, que quizá no tiene tanto que ver con el género, es esta cuestión sacrificial. Todo lo que mencionó David y lo que mencionó la pastora Suyapa, que tenía años de no escuchar Pastor Miguelito, por cierto, me recuerda mucho, y lo menciono porque yo me considero luterano romeriano, entonces el ejemplo de Monseñor Romero, por ejemplo, ¿no? El no decirle a la gente, mira, tú estás sufriendo, eres pobre porque ese es tu sacrificio, porque estás sufriendo ahora y después vas a vivir en este reino celestial y todo eso. No, el sacrificio de Romero no fue tampoco dejarse matar. El sacrificio de Romero fue asumir los riesgos que significaba levantar la voz junto con aquellos que estaban siendo violentados y violentadas, y asumir la responsabilidad de caminar con ellos hasta las últimas consecuencias. Obviamente él, igual que muchos de los mártires y muchas de las mártires, no querían morirse. Como recordamos también que Jesús también no quería morirse, y eso lo vemos en la oración del Getsemaní, pero asumen los riesgos, y ese es un sacrificio totalmente diferente al sacrificio en lo que, como lo ha enfocado la iglesia, ¿no? Como esto de hacerse sufrir y casi buscar el sufrimiento para poder ganar puntos con Dios, ¿no? Entonces, esos dos ejemplos de sacrificio desde el púlpito exigiéndolo a los demás, o desde la gente exigiendo dignidad para los demás, son como dos ejemplos que me quedan a mí como muy claros. Y muchas gracias al grupo que me tocó, porque fueron reflexiones de verdad maravillosas. Bueno, ¿quién más nos comparte?
Adelante, Eli. Hola, buenas noches. Soy Alfonso, Eli es mi Alfonso, esposa. adelante. Sí, pues en el grupo pues hubo bastante participación acerca de pues no ejercer la violencia, ¿verdad? De alguna forma imponerla sobre otro, porque a veces se comete lo que dice la escritura, que se ponen cargas que ni uno mismo lleva. Pero en mi participación más bien fue con una perspectiva diferente del sacrificio. Les comentaba que a veces asociamos el sacrificio con el sufrimiento, con algo pesado, algo difícil, pero desde mi perspectiva, el sacrificio que ahora como cristianos tenemos es, si ahora somos casa de Dios y sacerdotes santos, según primera de Pedro 2:5, ahora somos esto para presentar o para ofrecer sacrificios agradables a Dios, pero este sacrificio más bien es hacer algo que le agrada a Dios. Este sacrificio más bien es todas nuestras acciones positivas en bien de nuestro prójimo, todo lo que sea bueno, que lleve a hacer pues llevar el reino de Dios, ¿verdad? Todo esto que hacemos ya no lo sufrimos, sino nos gozamos. Mi hermana comentaba que eran sacrificios de alabanza. Claro, porque ya no vemos el sacrificio como algo duro de hacer, difícil de hacer. El servicio que hacemos es un sacrificio a Dios agradable y por lo tanto lo hacemos con gusto. Puede ser cansado, pero no es difícil, no es algo que hagamos en contra de nuestra voluntad, sino que lo hacemos con todo gusto, sabiendo que le estamos alabando a Dios a través de esto. Este es el sacrificio ahora como cristianos presentamos a Dios. Gracias. Eso también lo estuvimos comentando en nuestro grupo, creo que fue Bárbara. Bueno, de hecho ya levantó la mano Bárbara, pero también ella compartía esto, ¿no? De que también el sacrificio puede ser algo que nos da alegría, ¿no? Darnos por los demás. Bueno, dejo que hable Bárbara por sí misma. Bueno, comentar que sí, mucho a veces el problema es que no tenemos unos buenos estudios de la Biblia porque teníamos que ver el contexto en el que fue escrito, hay que ver las traducciones, que a mí comentaba Ned que a veces algunas traducciones están mal muchas veces hasta en un tono machista. Y también, pues, también al estudio, por ejemplo, hay versículos que ni siquiera los escribió Pablo, que son agregados de sus estudiantes y que inclusive son agregados en siglos posteriores. Entonces, ese tipo de estudios más serios son los que nos ayudan a quitar esas cargas sobre la mujer, ¿no? Y también decíamos que, por ejemplo, Jesús resumió toda la ley en amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo. Y si resumiéramos y nuestra vida se guiara por esas dos reglas, pues no tendríamos por qué discriminar a nadie, ¿no? Y sí, tristemente a veces la iglesia ha sido cómplice del odio hacia muchos sectores, como la mujer, como a veces el odio a la homosexualidad y esos. Tenemos la iglesia sigue siendo cómplice por las malas interpretaciones, por no ver la cosmovisión del momento y también por las malas interpretaciones, digo, traducciones que a veces se hacen. Y sí, bueno, yo les comentaba que en relación al sacrificio, bueno, que realmente Dios dio 10 mandamientos, ¿no? En el monte de Sinaí. Pero después le empezaron a agregar, al grado de que ya son más de 300, ¿no? Y entre esos 300, pues ahí vienen que si el cordero, que si esto, que si lo otro, cosas que a lo mejor las agregó Moisés, porque leía en Jeremías que dice, yo cuando hablé a vuestros padres ni mandé nada de holocaustos ni de víctimas. Jeremías 7, 22, 23. Y a veces eso a lo mejor
Dios solo había puesto 10 mandamientos y le agregaron, pero gracias a Dios que Jesús vino y todos esos 10 mandamientos los redujo en 2. Entonces, si el mandamiento es amar a Dios y al prójimo, no cabe el odio, no cabe la discriminación y no cabe la misoginia. En esos versículos, ¿verdad? Y bueno, nada más en relación al sacrificio, les comentaba que cuando deja de ser sacrificio, yo creo que cuando dices, yo tengo que hacer esto, es un sacrificio, pero cuando dices, yo quiero hacerlo, entonces somos como Jesús, nadie nos quita la vida, nosotros la ponemos. Es lo que quería comentar. Gracias, Bárbara. Tú usaste la palabra odio, ¿no? A veces se usa esto como que debemos odiarnos a nosotros mismos. O, por ejemplo, bueno, las frases que utiliza Jesús de negarnos a nosotros mismos o olvidarnos de nosotros mismos. ¿Cómo manejamos esas frases de una forma positiva? O cómo a veces se manejan, o sea, cuando alguien tiene muy baja la autoestima y decirle que debe odiarse a sí mismo, o sea, y ese es un problema, ¿no? O sea, es un problema que se odia, que no tiene autoestima. Entonces, nuevamente son temas complejos. Escuchamos a Mateo. Adelante, Mateo. Sí, en mi grupo hablamos de lo importante que es el hogar y comentamos que, pues yo comenté que en mi caso crecí con un padre fuerte, pero también con una madre fuerte. Y yo me acuerdo que mi padre, el consejo que le dio a mi hermana era que ella debería de estudiar una carrera para que ella fuera económicamente libre y si se juntaba con alguien y alguien abusaba de ella o lo maltrataba, que ella en ese caso tenía el con qué, pues para aventar a la persona a la calle si no me estás respetando, no me estás haciendo lo debido, entonces eh, que ella no tuviera que depender en un hombre para el sustento, que ella tuviera su propia manera de ganar el dinero y mantenerse económicamente. Entonces, pero cosas así vienen del hogar. Eh, eh, el, la idea de que el hombre y la mujer son un equipo, son iguales, que uno no es superior que otro. Eso puede empezar desde chiquitos en la casa, en lo que vean en la casa y también lo que escuchan. Y por eso es importante, yo digo que debemos de hablar de eso con las congregaciones, en los estudios bíblicos, etcétera, que darle, ¿cómo diría?, publicidad al concepto de que el hombre y la mujer son iguales, les digo, somos iguales, no somos idénticos, pero sí somos iguales. Entonces, desde chico puede empezar esa conversación y a inculcar ese concepto. Y también mencioné que la palabra sacrificio, que yo lo vi de otro punto de vista, que muchas veces los grupos en poder piensan que si quieren dar derechos, si quieren dar oportunidad a gente de otro grupo, quiere decir que ellos van a tener menos. En Estados Unidos se está manejando mucho ese punto de vista de que no, pues si proveemos servicios a gente entrando al país, entonces nosotros, los nativos, no vamos a tener tanto, vamos a tener menos. Y pues yo veo ese argumento. Por ejemplo, cuando dicen, ay, la gente que van entrando nos están costando tanto. Y yo les digo, pues yo no veo que nos están costando nada. Al contrario, están contribuyendo a la sociedad. Entonces digo, ¿qué estamos faltando? Tenemos calles pavimentadas, tenemos calles con luz,
tenemos policía, tenemos hospitales, tenemos ambulancias. ¿Qué es lo que nos está faltando? Entonces, ese argumento de que ellos tienen que, si quieren dar a la gente necesitada, que es un sacrificio, yo no veo tanto el sacrificio. O sea, no veo que estamos faltando nada por ayudar a otra gente. Entonces, esos eran los dos temas que abarcamos. No sé si mis compañeros del grupo quieren agregar algo, pero eso es de lo que hablamos. Gracias, pues ya llegamos a la hora, a las 8:30 y queremos terminar a tiempo. Pero agradezco mucho las participaciones, muy interesante el diálogo. La próxima semana vamos a ver ese primer punto que no mencioné, ¿no? Esta idea de que Dios necesita sangre, necesita sacrificios para perdonarnos los pecados y para salvarnos. Y no solamente ver eso desde una perspectiva bíblica y teológica, sino nuevamente ver cómo eso afecta las vidas de las personas cuando manejamos este tipo de teología. Y bueno, sí preguntar si eso realmente tiene base bíblica, ¿no? Entonces, eso es lo que veremos. Compartí con muchos de ustedes un temario. Vamos a seguir hasta diciembre. Bueno, vamos a seguir después en enero también, pero digo, ya tenemos los temas para diciembre, entonces, pues les invito a seguir participando, compartiéndolo con los demás. Les recuerdo que también en eso que envié están las grabaciones. Pueden ver también la página de Facebook de nuestra congregación que está auspiciando esto, que es la Iglesia Luterana del Buen Pastor AR. Y con esto, pues quiero ya ceder la palabra a Miguel Ángel para terminar. Gracias, David. No, bueno, agradecer a todos y todas. Creo que también una cosa que es importante es que justamente así con la importancia con la que abordamos los temas en los grupos y al principio de la reunión, ojalá también podamos llevar estas intenciones a las comunidades en las que participamos, ¿no? O buscar alternativas de comunidad, que es algo que se ha visto también mucho por aquí, donde se están hablando estos temas y poder sumarnos. Entonces, bueno, ahí la invitación a seguir todos los viernes el documento que decía David, que es que lo vamos a poner también en la página de la iglesia, lo vamos a compartir para que veamos los temas, invitar a cada uno y cada una que si hay algún tema de estos que les llama la atención y quieren aportar la reacción al tema, pues que nos avisen para poder ir como haciendo este pequeño calendario y nada más agradecerles mucho y esperar que también pedirles a ustedes que corran la voz y que si creen que alguien quiere participar o le gustaría o le serviría como nos sirve a nosotros o me sirve a mí este espacio, pues también que puedan difundirlo, ¿no? Y gracias a David, muchas gracias nuevamente a la pastora Suyapa, gracias a Dios también porque a 18 años de habernos conocido, seguimos compartiendo en diversos espacios y gracias a cada uno y cada una de ustedes. Nada más. Gracias. Y qué bueno que me recordó eso, Miguel Ángel. O sea, como ya está el temario para de aquí a diciembre, como digo, vamos a seguir después de enero, pero si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere ser la persona, o generalmente tenemos 2 personas que dan la reacción, pues le escriben a Miguel a través del Facebook o me pueden enviar un correo a mí y nos encantaría, ¿no? A lo mejor al ver el temario dicen, pues yo trabajo un poco ese tema o me interesa mucho ese tema, entonces adelante, ¿no? En diciembre vamos a estar viendo algunos temas de Adviento también. Entonces, pues nos estamos viendo y que Dios los siga acompañando y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Gracias. Hasta luego. Saludos, abrazos. Saludos. Abrazos, doctor David y Miguelito y a todos. Gracias, Lidia. Gracias, Josué.